Hola a todos, vamos a revisar nuestra clase número 5. Corresponde a la guía 5 de porcentaje. La cantidad de preguntas de porcentaje es considerable y aunque sea fácil de calcular, es importante entender bien los procedimientos, cuándo usar las mejores técnicas y una buena comprensión de lectura al leer los problemas. Vamos a partir con cómo se saca porcentaje. Y hay múltiples formas de sacar porcentaje. Las más comunes son regla de tres, usando fracciones, usando decimales y a veces podemos tener un número de referencia que nos va a ayudar a sacar porcentaje. Entonces, también hay gente que lo hace sacando el 1% y a partir de sacar el 1% multiplicar por un número que dé el porcentaje requerido. Nosotros nos vamos a concentrar en los tres primeros métodos, principalmente, que sería la primera en la regla de tres. Vamos a partir con eso. Regla de tres, que consiste básicamente en hacer una tablita en primera instancia, donde se incluya en este caso el número y el porcentaje. Vamos a tratar de llenar esta tablita y vamos a poner una incógnita y vamos a despejar esa incógnita usando la regla de tres. Entonces, hallar el 30% de 15. Entonces, por ejemplo, 15 es nuestro número de referencia y como estamos sacando porcentaje respecto a ese número le asignamos el 100% en la columna de porcentaje y nos piden el 30%. En la columna de porcentaje asignamos 30 y vemos qué número corresponde. Como ya sabemos, para sacar con regla de 3 esto, nos queda 30 por 15 partido en 100. Solamente recordar que el elemento que está en diagonal a la X es el que queda abajo. También se puede hacer como una ecuación también. Y nos quedaría, eh, bueno, acá podemos simplificar un cero. Nos queda 45 partido en 10, que sería 4,5. Entonces sería el primer ejercicio a través de la regla de 3. Ya está, 4,5. Ahí está el resultado. Y vamos a tomar de referencia este ejercicio para poder hacerlo con nuestras diversas técnicas. Entonces, la segunda forma de ver esto es como a través de fracción. Entonces, voy a escribir el 30% de 15. El 30% de 15, si uno lo expresa en fracción, sería 30%, el décimo por 15. Y ahora lo podemos calcular como cualquier cálculo de fracciones. Simplificamos acá. Aquí queda 3 décimos por 15. Lo puedo poner partido en 1. 45 partido en 10, que ya sabemos que es 4,5. ¿Ya? Esa es la segunda técnica. Y por último, vamos a ver la tercera, que es pasando a decimal. A decimal. 30% de 15. Entonces, 30% es 30 partido en 100 en fracción y es 0,3 en decimal. 0,3 d por 15. ¿Y cómo lo hacen? Nos imaginamos que el 0,3 es un 3, entonces sería 3 por 15, que es 45. Pero como hay un decimal entre los dos números, hay un decimal, tenemos que ver la coma un espacio, quedando 4,5. Y esas son las principales técnicas que vamos a utilizar. En algunos ejercicios también es bueno considerar cuando es muy abstracto, quizá imaginarse un número que fuera como el total o un buen número de referencia, y a partir de eso sacar los porcentajes. Entonces serían nuestras tres técnicas principales que vamos a usar para sacar porcentajes. Entonces, la idea es que ahora vamos haciendo ejercicio y como que eh, tratar de en cada ejercicio buscar una técnica apropiada o la mejor técnica para enfrentar el problema. Entonces, por ejemplo, acá nos preguntan, ¿qué tanto por ciento es 6 de 8? Entonces, vamos a copiarlo acá. ¿Qué tanto por ciento es 6 de 8? Entonces, esto yo lo haría con regla de 3. Tengo número, porcentaje. No hablan del número 6 y no hablan del número 8. Entonces, queremos ver qué tanto por ciento es el 6 del 8, o sea, con respecto al 8. Entonces, ese es el 100%.
y este es X. Y ahora fácilmente por regla de 3 quedaría 6% partido en 8. Usamos nuestras habilidades para simplificar. El 6 en el 8 se puede ir por 2, queda 3, queda 4. Y el 4 con el 100 se puede ir por 4, queda 1 y queda 25. Y 3 por 25 sería 75. Y como está en la columna de porcentaje, 75%. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos regla de 3. Veamos el ejercicio 6. 3, perdón. Nos preguntan, el 12,5% de un número es 80. ¿Cuál es el número? Entonces, vamos también a hacer con regla de 3, número, porcentaje. Nos dice que el 12,5% de un número es 80. Entonces nosotros queremos saber el número, en el número al cual están haciendo referencia. Entonces el número le ponemos X y queremos, como estamos sacando el porcentaje siempre con respecto a ese número, el 12,5 de ese número, esa es mi referencia, el 12,5% de ese número es 80. Entonces mi X sería mi 100%, porque mi número que ando buscando, mi incógnita es el 100%. Entonces, el 12,5% de un número 80, acá está la primera asignación, y nos preguntan por el, el número, que sería como el 100%. Con respecto a eso está actuando el porcentaje. Entonces nos quedaría, por regla de 3, 80 por 100, partido en 12,5. Y acá el que nos molesta es el 12,5. Entonces el truco es multiplicar por 2 arriba y abajo, para que no nos moleste. 80 por 100 por 2, no lo multiplico. Y 12,5 por 2 es 25. Y ahora estamos bien. Estos dos se pueden simplificar por 25, queda 1 y 4. Y nos quedaría 4 por 2, 8, por 8, 64, y agregamos el 0. Entonces el número de referencia es 640. Vamos a ver si está bien. Sí, 640. Bueno, y acá hay múltiples ejercicios que ustedes lo pueden hacer en la guía, lo pueden estudiar, pero eso es más o menos la técnica que hay que utilizar. Eh, Cosa importante acá en la guía es que hay ciertos porcentajes que es mejor trabajarlo en fracción porque es difícil trabajar con ellos. O por un tema de velocidad, básicamente. Por ejemplo, cuando nos piden, bueno, acá está toda la tabla de conversión, pero me interesa, por ejemplo, el 12,5% de algo es lo mismo que un octavo de algo. Entonces, si lo hacemos como 12,5 es medio difícil trabajar con ese número. Pero si tenemos la referencia que es un octavo de algo, es mucho más fácil. Por ejemplo, si nos preguntan el 12,5% de 80, tendríamos que hacer un montón de cálculos, o sea, cálculos. Y en cambio, si nosotros tenemos claro que el 12,5% de 80 es un octavo de algo, es un octavo de 80, y eso lo hacemos automático y nos queda 10. Entonces, este tipo, algunas conversiones se pueden hacer de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, un ejercicio que podría ser difícil. Es 33 enteros, un tercio por ciento de algo. Al final termina siendo un tercio de algo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que podría ser difícil, que sería 33 un tercio por ciento de 300, con nuestra conversión se simplifica a un tercio de 300, que sabemos que es 100. ¿Ya? Entonces, esos porcentajes es importante aprendérselo de memoria y la conversión sobre todo a fracción. También otro que es interesante estudiarlo es el 66 enteros, 2 tercios, que corresponde a 2 tercios de algo. Entonces, por ejemplo, 6 enteros 2 tercios por ciento de 200. De 200, sí puede ser. No, me gusta algo de 30. Creo que ese funciona mejor. Esto que está acá se puede leer como 2 tercios de 30. Y esto es fácil de calcular. 60 partido en 3, o sea, 20. Entonces, uno se puede aprender todas esas transformaciones, porque en fracción o en decimal quizá pueda ser más rápido. Yo destacaría las que están en amarillo, aprendérsela. Y quizá esta, 75% es 3 cuartos de algo. Porque si 3 cuartos de algo es como más habitual de calcular para nosotros.
Lo mismo con esas transformaciones. Entonces, estas cosas también nos van a ayudar más que nada en la rapidez para hacer los ejercicios. Una cosa que voy a explicar esto con un ejemplo y voy a identificar automáticamente la técnica que vamos a utilizar. Sí, a mí me preguntan muchos porcentajes, por ejemplo. Ejemplo, si me preguntan el 20% del 30% del 40% de 2.400 por ejemplo, y puede ser un buen número, le pongo un cero más por si acaso, de 24.000. Si yo tuviera que hacerlo con tablas, tendría que hacer tres tablas, una para sacar ese, y después otra para sacar el 30% del resultado, y después el 20% del resultado. Eso es muy lento. Entonces, acá la regla de tres, que cuando digo tabla hablo de regla de tres, es demasiado lento para trabajar en ese tipo de problemas. Con decimal, podría ser con decimal. El tema de los decimales es que hay mucha gente que le cuesta calcular con decimal, ¿ya? Este ejercicio para mí, este tipo de ejercicio se tiene que hacer con la técnica 2, que es el uso de fracciones. Porque el uso de fracciones nos va a permitir simplificar. Entonces, ¿cómo se hace esto? El 20%, el 20%. Si alguien sabe que el 20% de un quinto, lo puede poner directamente. Del 30% del 40% de 2.400. ¿Cuál es la gracia de eso? Que no tengo que hacer tres tablas, no tengo que lidiar con decimales eventualmente. Y solamente mi inconveniente tiene que ver con simplificar bien nomás. Entonces es mucho más fácil hacer solamente un cálculo. Entonces eso se utiliza cuando tenemos un montón de porcentaje aplicado a un número. La técnica para mí la mejor es el uso de fracciones. Entonces simplificamos. S con S, S con S, S con S. Después, S con S, S con S y S con S. Entonces, nos queda 2 por 3 por 4 por 24. Esto sería 24 por 24, que es 576. Entonces, todo eso yo lo puedo ejecutar en un solo cálculo. El 20% del 30% del 40% de 24.000 termina siendo el número 576. Entonces, si yo lo hubiese hecho con regla de 3, hubiese tenido que hacer tres reglas de 3 o tres tablas, y eso habría sido muy lento. En cambio, así es mucho más rápido. Entonces, como vimos a continuación, o vimos recién, cuando tenemos un montón de porcentaje aplicado a un número, la mejor técnica es, en general, es fracciones. Eh, bueno, eso es básicamente lo que está explicado acá. Este tema es súper importante porque esto no, el aumento porcentual, ¿cómo trabajarlo? Entonces, se puede trabajar en fracción, aunque a mí me gusta trabajarlo más en decimal. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. Un artículo, vale, cuesta 90.000 pesos. Vamos a poner acá. Y se aumenta su valor en un 20%. ¿Cuál es el nuevo valor? El ejercicio perfectamente se puede abordar con regla de tres, que uno dice, ya tenemos el precio y el porcentaje.
precio original el 90.000 y eso corresponde a un 100%. Y acá tenemos que decidir, porque aumenta un valor el 20%, entonces podríamos calcular el 20%, que es el aumento, y después sumárselo a 90.000, esa es una opción. Eh, o calcular como aumentó un valor un 20% y nuestro 90.000 es el 100%, nuestro porcentaje final, nuestro precio final es el 120%. Hay ventajas y desventajas con eso. Por ejemplo, si calculamos directamente el 120%, que es el resultado que me piden, tenemos que hacer un solo cálculo, pero el 120 es un número más difícil que trabajar que si nosotros calculamos 20 y después hacemos la suma. Entonces, depende de los números, uno tiene que ver si conviene sacar directamente el 120, que sería el resultado final, o, eh, a diferencia de eso, sacar el 20 y después hacer la suma con el total el inicial. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta hacerlo con el número más chico, que es 20, y después hacer la suma. Entonces quedaría x igual a 90.000 por 20, partido en 100. Anulamos los ceros, queda 9.000 por 2, o sea, 18.000. Y como este es el aumento, el precio nuevo es igual a 90.000 más 18.000, o sea, 108.000. Yo este resultado lo podría haber hecho directamente si acá pongo 120 y calculo el precio. ¿Ya? Eso usando regla de 3. Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho esto en fracción? Podríamos haber dicho eh, 90.000, yo quiero sacarle el 20%. O más que el 20%, yo quiero el 120%, porque el 20% es solo el aumento, y si lo tengo que sumar al 100%. Entonces, al 90.000 yo le quiero sacar el 120%. Y ahí lo puedo hacer directo. Y queda 90.000 por 12, no, 9.000 por 12, que es 108.000. También lo puedo hacer como decimal. 90.000. Y acá el 120%, que es lo que tengo que terminar sacando, lo tengo que reflejar como un 1,2. Y eso si lo hago también me queda 108.000. Acá lo más difícil que a la gente le cuesta es que acá la gente ve un 20%, que es un 0,2. Entonces no entiende muy bien después por qué es por 1,2. El 1,2 viene de que el 1 es para conservar el precio que tenía anteriormente y el 0,2, el 2 o 0,2 más bien, ahí está el aumento. Entonces esto viene de lo siguiente. Esto viene de 1, que es más 0,2. El 90.000 por 1 lo que refleja el precio inicial y el 90.000 por 0,2 representa el aumento. O sea, si a mí me dicen un aumento del 30%, para obtener el precio final, uno tendría que hacer 90.000 por 1,3. Si a mí me dicen un aumento del 50%, 90.000 por 1,5. Entonces, en los aumentos, si yo quiero sacar el resultado directamente, no es por 0,5 si aumenta el 50%, sino que por 1,5. Hay que tomar el 1 como referencia. Lo mismo si una disminución. Por ejemplo, si una disminución del 10%, yo tendría que pagar el 90%. O sea, ahí, ahí tengo que hacer 1 menos 0,1, 1 menos el 10%, y por 0,9. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta tanto para el aumento como para la disminución. Entonces, veamos un ejemplo con disminución. Entonces, supongamos que el mismo artículo, que vale 90.000, se baja el precio. Baja el precio no, un 20%. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos hacerlo con regla de 3, sabemos hacerlo en fracción. Entonces acá lo que quiero recalcar es que el 90.000 hay que multiplicarlo, pero no hay que multiplicarlo por 0,2, hay que multiplicarlo por lo siguiente. 1 para reflejar el precio inicial menos 0,2, que es la disminución. ¿Ya?
O sea, en el fondo hay que hacer 90.000 por 0,8. ¿Cómo se ve esto más fácil? A ver, si el precio era un 100%, bajó un 20%, entonces yo lo que pago realmente, el pago real es un 80% del producto. Por lo tanto, ahí está la lógica que el 90.000 se multiplica por 0,8, quedando 72.000. ¿Ya? Entonces, acá también está reflejado en las disminuciones de precio, es el uno menos. ¿Ya? Si lo pudiera llevar a una fórmula, si no consideramos una fórmula, y yo dijera, por ejemplo, un artículo que vale, eh, no sé, 100.000, aumenta un P%, esto se vería como 100.000, el precio final, por uno más el P%. Y eso lo puedo escribir en fracción o en decimal. Sin embargo, si fuera como fórmula, un artículo que vale 100.000 disminuye un P%. Esto se puede visualizar como precio final igual a 100.000 por uno menos P partido en 100. Esta es la disminución porcentual. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esto es lo siguiente. Imaginemos que viene un artículo que vale X y pasa lo siguiente. Se aumenta, uy, se aumenta un 20%. Luego, a este precio, al nuevo precio, se disminuye un 30%. Y al precio último se aumenta un 40%. Encontrar una expresión para el precio final. Una expresión para el precio final. Entonces voy a inventar la alternativa. Espero que me salga. Ya, entonces podría ser 0,2 por 0,3 por 0,4x. Ya, pongamos acá 1,2 por 0,3 por 0,4x. Pongamos acá un 1,2 por 0,7 por 1,4x. Y pongamos también pongamos la expresión 1,2 por 0,3 por 1,4x. ¿No tengo nada repetido? No, creo que no. Ya. Si yo quisiera este ejercicio enfrentarlo con regla de 3, tendría que hacer tres cálculos. Uno para el aumento del 20%, otro para el aumento del 30% y otro para el aumento del 40%. Entonces eso es muy, muy lento. ¿Ya? Si yo tengo claro esta expresión en decimal, digo, el precio, un artículo vale X, ya, parto con X. Tengo que aumentar un 20%, entonces en mi cabeza hago esto. Uno más, aumenta, entonces más mi porcentaje, 20 partido en 100. Como aumenta es uno más, como la fórmula de acá. El precio si aumenta es uno más el porcentaje de aumento. Entonces, eso yo lo pienso en la cabeza. Uno más el porcentaje de aumento, y acá yo lo escribo así. X por, esto es 0,2 más 1, 1,2. La idea no es hacer esto en verdad, la idea es pasar automáticamente a esto. Ese es el precio nuevo. Entonces, el precio nuevo para esta etapa, cuando aumenté el 20%, ya este va a ser el precio nuevo.
Entonces, a este precio nuevo, ahora le tengo que hacer una disminución. Disminución lo hago con esta fórmula. Uno menos el 30%. Esto es 0,3, como ustedes saben, nos queda x por 1,2 por 0,7. Listo. Entonces, al llegar a esa etapa, este sería mi nuevo precio. X por 1,2 por 0,7. Y si ahora este último precio le aumento un 40%, ya. Uno más 40 partido en 100, o sea, X por 1,2 por 0,7 por 1,4. Y quedaría que expresión equivalente a esa es la C. Ya. La idea es hacer, ojalá esto directo. Entonces, la habilidad que tenemos que desarrollar es la siguiente, es decir, ya, parto con mi artículo X, aumento un 20%, ya 20% es 0,2 y como tiene que estar el uno presente, 1,2 automático, por disminuye un 30%, 30% es 0,3, o sea, al uno le quito 0,3, ya, 0,7. Al último precio le aumenta 40%, el precio 40% es 0,4, como tengo que tener de referencia el uno más 0,4, 1,4. Ojalá, lo ideal es hacerlo de esta forma, ¿ya? Y acá también hay que tener claro que hacerlo con fracciones, nos hubiésemos demorado más, yo creo. Y hacerlo con regla de 3, por supuesto que más, porque quizás tres tablas y con una X entre medio, entonces es mucho más complicado. A ver. Ya, y después nos queda ejercicio. Entonces, esta es nuestra primera parte. Nuestra primera parte nos ayuda a ejemplificar la materia, los contenidos de la materia. Vimos las primeras tres técnicas para calcular porcentaje, que a través de la regla de tres, a través de fracciones y a través de decimales. Y depende del ejercicio, vamos a mirar cuál es la técnica mejor para cada parte. Por ahora ya tenemos la materia más o menos vista y esta sería la primera parte de la clase 5 y la parte 2 consistirá en grabar ejercicios resueltos, algunos, para poder visualizar cómo hacer, dependiendo del tipo de ejercicio, si lo hacemos con fracciones, con decimal o con regla de tres o alguna otra forma de hacer el problema mucho más fácil.